Reanudamos la audiencia. Esperando que entren todos los intervinientes. Falta metro. Falta la querellante. Disculpe, su señoría, estábamos haciendo un trámite en un juzgado de garantía y se nos pasó el tiempo. Disculpe al tribunal y a los intervinientes.
Gracias, magistrado. Entonces, como he venido señalando, uno de los elementos principales en este juicio y en los cuales nos estamos haciendo cargo en este primer momento, lo que es, desde ya, magistrado, igualmente dejar de suyo sentado. Que yo parta por la calificación jurídica no significa una renuncia a mi pretensión principal en torno a absolución de los hechos, toda vez que no se acredita participación, que va a ser una cuestión que, por cierto, me voy a hacer cargo más adelante. Pero me pareció importante que poder analizar los elementos, porque son una luz que nos guiará precisamente en la forma como valoremos la prueba. La luz que nos guiará en torno a la determinación no solamente de los elementos que conformen participación, sino que también de los elementos que conformen el tipo penal. Y había quedado su señoría, y les he señalado que mi promesa es, en este caso, poder dar nuestra visión en términos del elemento subjetivo. Y ya había dicho que para arribar a la definición del elemento subjetivo y la mejor comprensión de ese, el mejor puerto es la definición correcta del bien jurídico protegido. Y entonces ahora, antes de entrar al tema final, que es el elemento subjetivo, es importante, por cierto, tener una definición clara de cuál es el bien jurídico protegido por la norma. Y en ese sentido, su señoría, vuelvo a la ciencia penal. Ya vimos la fenomenología, vimos la evolución histórica, pero también nuestra ciencia penal. Y en ese sentido, hacer presente que la mayoría, si no casi absoluta, doctrina nacional es conteste en cuanto al bien jurídico protegido lo es el orden constitucional, democrático o cualquier otra denominación que esa fórmula tiene. Desde ese sentido, atendido el tiempo, solamente voy a enunciar quienes conforman parte de esa doctrina nacional y que es, por cierto, de la mejor doctrina en este tema. Así, la profesora Villegas, el profesor Cox y el profesor Mañalich son profesores que adhieren que el elemento teleológico, entendido como un elemento subjetivo, el terror y miedo deben ser técnicamente un miedo para alcanzar un objetivo político o, si se quiere, contraestatal. También Guzmán Dálvora, y en el libro que ya he referido anteriormente se cita textual: la finalidad de amedrentar es ajena a la teoría de la antijuricidad. Su función, una vez más, es ideológica: presentarnos en primer plano los bienes de las personas masacrados por la acción terrorista, cuando el sentido genuino de la disposición no gira en torno a estas, sino que tiene su fulcro en los intereses de la defensa estatal, llámesele orden constitucional, democrático o como se quiera. También, su señoría, el profesor Domingo Hernández. Lo normal será que aunque se provoque objetivamente temor en la población, los fines perseguidos sean otros. El verdadero destinatario no son las víctimas reales o potenciales, sino un tercero. Por regla general, el Estado. También el profesor Pérez Caballero, en su obra El elemento político en los crímenes contra la humanidad, página 67. La verdad es que el autor, digamos, sistematiza el terrorismo como un fenómeno paradigmáticamente descriptivo de la finalidad, de una finalidad que responde a un carácter político. La acción de afectación al Estado de manera sistemática e indiscriminada para generar desestabilización, señala el autor, exigir exigencias, aceptar condiciones, modificar la institucionalidad a través de los procesos ilegítimos o ilícitos, arrogarse o minimizar poderes del Estado.
Y por último, magistrado, y me parece que no solamente, reitero, no solamente la mejor doctrina, Villegas, Cox, Mañalich, Muñoz, Guzmán Dálvora, Hernández, nos refieren este bien jurídico, sino que también intervinientes en esta causa han arribado a la misma conclusión. Y de hecho, si nosotros revisamos el alegato los alegatos del Ministerio del Interior, pero no en esta causa, sino en la causa Bombas 1. ¿Qué es lo que ¿Cuál fue el argumento que levantó el Ministerio del Interior en aquel caso? Señaló, se lee textual, magistrado, en la causa, como ya he dicho, RIT 138-2011, en el considerando quinto. En cuanto a los bienes jurídicos protegidos por el delito terrorista, aquí hay también alguna discusión justificada, por cierto, pero debe hacer referencia a lo señalado por los profesores Cobo del Rosal y Quintomar 10, que señalan que el bien jurídico lo constituye tanto el orden constitucional y paz pública, por un lado, y como concreta y directamente la vida y la integridad física y la libertad y la dignidad personal. Y aquí el énfasis. El bien jurídico colectivo, entonces, se relaciona con la estructura política y social de un país, concretada en el orden constitucional democrático. Por otro lado, otro de los intervinientes que también acá nos acompaña, de la ilustre Municipalidad de Las Condes, en su querella, en la querella criminal, destaca, dentro de la perspectiva subjetiva, las concepciones que acentúan la finalidad política, siendo estas últimas las que han generado consenso en la legislación comparada, señaló la querella. Por otro lado, critica también el querellante Municipalidad de Las Condes la noción de alarma. En su querella se lee: suele agregarse el elemento relativo a la alarma o terror que producen los actos. En opinión de la doctrina mayoritaria, señala el querellante, carece de utilidad en un concepto jurídico, dado que no es posible determinar objetivamente su dimensión o grado. La alarma debe vincularse más bien al fenómeno en sí que a una tipificación penal concreta. El querellante concuerda con la finalidad política de alterar el régimen constitucional democrático, al señalar: el terrorismo es un delito de finalidad política, finalidad que viene a ser, en definitiva, la característica que le diferencia de otras conductas que pueden producir alarma o terror. Esta finalidad política es la de alterar el régimen constitucional del Estado democrático, cuestión que le distingue de sus análogos in stricto sensu los delitos políticos. Y esto no solamente se queda aquí. Adhiere el querellante de la Municipalidad de Las Condes en su querella a lo planteado por la profesora Villegas, al señalar que dentro de los elementos del terrorismo se contiene y esto es cita textual, ser cometido con la finalidad de alterar el ordenamiento constitucional, democrático, entendiendo por tal el propósito de destruir los fundamentos del Estado democrático. Otro elemento, ser cometido por sujetos pertenecientes o integrantes a una organización criminal, una asociación ilícita. Y también destaca el querellante: la conducta debe ser violenta para que pueda destacarse su carácter atentatorio contra los derechos humanos. En este sentido, se atiende a los medios empleados y al resultado producido por la conducta. Debe perseguirse además la finalidad provisoria de causar temor a toda la población o a un sector de ella de verse expuesta al mismo daño. Se trata de intimidar a la población para conseguir la alteración al ordenamiento constitucional democrático, independiente de que esta finalidad última o propósito efectivamente se alcance. Y de hecho, nos trae también a colación la sentencia
del 13 de mayo de 1988 en el caso Almeida, donde en la Corte Suprema, en 1988, estimó por terrorismo son todos aquellos actos contra la vida, y más adelante señala que verificados sistemáticamente tiendan a provocar una situación de terror que altere la seguridad o el orden público con fines políticos. Cita también, de hecho, el convenio, destacando el querellante los objetivos de los estados al suscribir el convenio. Y se señala que en el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con bombas, instrumento ratificado por Chile a través del decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores número 519, se señaló: los Estados miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente que condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas. Y más adelante señala que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad y la seguridad del Estado. Termina, magistrado, coincidiendo con las afirmaciones de la profesora Villegas en términos de que el terrorismo ataca a uno de los pilares de la democracia, los derechos humanos, y al objeto de preservar un bien jurídico determinable u objetivamente penable. El bien jurídico colectivo se identifica con el orden constitucional democrático. Así entonces, su señoría, atendida la hora, obviamente no voy a alcanzar a poder desarrollar el tema, el elemento subjetivo, pero hasta aquí ya la evolución, la fenomenología, la doctrina nacional, la determinación del bien jurídico, la correcta determinación del bien jurídico que por lo demás ha sido reconocido tanto por el Ministerio del Interior como por la Municipalidad de Las Condes, nos van a ir dando luces y nos van ya dando luces de cuál es el correcto sentido y alcance del elemento subjetivo en el delito terrorista. ¿Cuál es el correcto sentido y alcance del elemento teleológico? ¿Cuál es, en definitiva, el correcto sentido y alcance de la concepción del miedo? Desde ya sí a adelantar dos cosas para mañana. La interpretación del elemento miedo los vamos a analizar en dos escalas. Hay dos escalas de concreción también del elemento miedo para que entendamos concurrente ese requisito en los delitos de penalidad terrorista. Una primera escala dice relación, por cierto, a la violencia indiscriminada que sea capaz de generar temor en la población, algo de lo cual se han hecho cargo todos los acusadores. Más eso, parafraseando al profesor Bascuñán, si bien es necesario, no es suficiente. Se requiere un segundo escalón. Y ese segundo escalón o ese segundo nivel en la noción de miedo es la que vamos a desarrollar el día de mañana. El primer nivel, su señoría, el primer nivel dice relación, como ya he señalado, con que las acciones tengan la idoneidad de generar una afectación. Ya a prioricamente se puede decir que ni los dominicos ni Primera Comisaría cumplen ese primer nivel de afectación en relación al elemento subjetivo, a la noción de miedo. Para el segundo nivel pretendemos dejar en evidencia, su señoría, que tampoco se cumple en relación a escuela militar. ¿Por qué digo para mañana? Porque en 10 minutos, si no les parece bien a mis colegas querellantes, en 10 minutos no lo alcanzo a desarrollar y dado el horario que estableció el tribunal, tendré que interrumpir. Sí, porque en 10 minutos no lo alcanzo a desarrollar, magistrado.
conforme a lo anteriormente acordado y informado, se decreta un receso hasta mañana a las 9 horas.